Ya, y sí, después de todos los problemas técnicos. Entonces, bueno, vamos a continuar donde nos quedábamos ayer en la noche nosotros la clase, que es justamente en la valorización de bonos, pero ya habíamos visto lo que era el bono cero cupón, que eran los bonos perpetuos, y ahora cerrábamos ayer que era la valorización de un bono bullet que solo paga intereses. Entonces, el siguiente bono, típicamente en Chile, sobre todo, yo le explicaba que para los bancos se llamaba bono hipotecario. Este bono hipotecario en el fondo tiene todos los cupones iguales y a veces se le llama installment porque hace pagos regulares o serial o balloon también porque ellos tratan de hacer ciertos pagos de amortización en alguna parte del tiempo. Cuando contienes amortización, todas las amortizaciones iguales, entonces, por ejemplo, tú pediste 1.000.000 y amortizas 100.000 durante el periodo, ese bono es del tipo alemán. Dado que la amortización es constante, pero todo el resto de los intereses que hoy devengando al principio son más y eso se van reduciendo con el tiempo, ese bono termina pagando todos los cupones distintos. Entonces, un no utilizo exactamente el mismo caso que queremos poner acá, que en el fondo en términos de matemáticas financieras es muchísimo más simple. El bono francés, por el contrario, sí hace esto. Se llama francés porque justamente en Francia se utiliza mucho y genera eso. ¿Sí? Em, Ojalá no se caiga el internet. Entonces, el francés sí tiene todos los cupones iguales, entonces es como las cuotas de un crédito, pero lo que va a pasar es que la cantidad que destino a amortizar el capital y la cantidad que destino a los intereses va cambiando en proporción, digamos, es 100 y 1.100, después 200 y 900, y así sucesivamente, o al revés, pero va cambiando con el tiempo, pero la cuota es exactamente la misma. Entonces, eso hace una diferencia significativa para valorar ese bono. Entonces, fíjense que la suma del cuadradito o el rectángulo, si quieren así, de intereses, que es verde, con la suma del el rectángulo cuadrado de capital, de la amortización del bono, que es en naranjo, siempre es la misma. Mientras más voy amortizando el capital, debo menos y por lo tanto va a generar menos intereses. Por ende, como la cuota es igual o el cupón es igual todo el rato, entonces cada vez paga más capital. En conjunto siempre paga lo mismo. ¿Sí? Entonces, así es como se ven los flujos de caja a través del tiempo de un bono hipotecario. Y de nuevo podría ser bastante sencillo porque si uno dice, mira, tengo la tasa cupón, voy a calcular un cupón que es constante y luego de eso voy a traer a valor presente esas cuotas. ¿Sí? Entonces, pensemos en lo siguiente. Un bono con un valor carátula de 200.000 euros fue emitido una tasa cupón de 2,8% efectiva anual. Tiene pagos trimestrales, un plazo de un año y se colocó una tasa de 0,75% efectiva trimestral. ¿Cuál fue el precio de colocación? Entonces, primero, por un punto premio, ¿está sobre la par o bajo la par? Bajo la par, ¿o no? Bajo la par. ¿Por qué, Martín? Porque dice que femenina 2,8 y la tasa está como Ya. 0,75. La tasa es más baja, Sí, entonces debería estar sobre la par. ah, sí, sobre la par. Al Sí, agua, entonces. Josefa. Primero hay que llevar las dos tasas al mismo periodo, o sea, Ya, la tasa cupón está 2,8 anual y la ya. otra, la de colocación, 0,75 efectiva trimestral, por lo tanto hay que llevarlo anual, pero así mirándola a la rápida, yo creo que está sobre la par. ¿Por, por qué? Ya. Sí. ¿Cuál, No, cuál llevó mentira, a cuál? bajo la par, yo creo. Yo creo que es Ya, más fácil llevarlo anual. ya. ¿Por qué hiciste así como a la rápida? Quiero entender la lógica. Por trimestral, Ya. efectiva, la fórmula no es multiplicarlo por 4, Ajá, pero yo creo que, o sea, la simple se multiplica simplemente, ajá, la efectiva tiene su fórmula especial, pero ajá, al multiplicarlo por 4 me da 3%. ajá.
Y Entonces, por entonces eso queda, mirándola a la rápida, yo creo que está bajo la par. listo, un punto premio. Eso es, porque Gracias. fíjese que uno dice, oye, si yo multiplico por 4 me da 3%, solamente si yo la compongo me puede dar más que 3%, entonces va a estar más bajo la par. Y ese es el tipo de lógica que uno debiese desarrollar para después hacer todos los cálculos exactos. ¿Sí? Entonces eso hace la diferencia. Perdón, Matías, tú habías levantado la mano después. Ya no. Sí, es que era para dar el número que al final, si cambiábamos la tasa del 2,8 trimestral, nos iba a dar una de 0,0069, que al final era 6, o sea, 6,9%, y eso era, o sea, 0,69%, y eso al final era menos que la tasa efectiva trimestral y que iba a estar bajo la par por eso. Tal cual. Perfecto. Entonces, fíjense que aquí nosotros hicimos la transformación. Acuérdense primero, lo que no hay que tener nunca duda es que lo que manda son los flujos de caja. Entonces, pagos trimestrales, listo. Hay que transformar la tasa. Paso uno de cualquier cosa trimestral. Entonces, la tasa de colocación, precio de mercado, ya te la están dando, 0,75% aquí. Luego, la que no teníamos era la tasa de cupón. Por ende, la tasa cupón hay que convertirla a este 0,69%. Entonces, ojo, no cometan este error. Yo me acuerdo que en este curso, quizás fue el 2013, quizás el 2014, alguien envió una recorrección diciendo, no, es que un trimestre tiene 3 años. ¿Cuántos trimestres hay en un año? 4, 4. ¿Cuántos meses hay en un trimestre? 3. 3. Ya. Por favor, si alguien tiene las dudas, por favor, entrenes en eso, porque real fue una recorrección, no es que yo lo levé a 3 y a eso está correcto. Entonces era como impresentable. Entonces, pensemos aquí que cuando uno trata de disminuir la tasa, entonces la voy a elevado 1 por el número de composiciones que hay en el año, o lo que hubiese sido equivalente es calcular que más o menos, no, la raíz cuarta de 1 más el 2,8%. ¿Sí? Eso también hubiera producido exactamente el mismo 0,69%. ¿Sí? Luego entonces ya tenemos paso 1, convertir la tasa. Lo segundo es calcular el cupón. Por ende, como eran 200.000 euros, vamos a decir, la empresa originalmente va a querer conseguir los 200.000, no quiere conseguir más, no quiere conseguir menos, quiere conseguir el monto exacto, porque eso, por ejemplo, financia un proyecto. Entonces uno dice, no, ojalá se coloque bajo la par, no es cierto, lo vamos a discutir, tú quieres conseguir los 200. Entonces tú hubieras ofrecido un cupón que es de esto, y eso traído a valor presente a esta tasa de 0,69%, y tiene un plazo de un año, entonces paga 4 cupones trimestrales y eso produce entonces que implícitamente la empresa haya tenido este cupón. Así que paso 2 era despejar este cupón y eso era de 50.865. Y luego entonces tengo la tasa de mercado y tengo el cupón de la empresa y ahí produzco la valorización. Acuérdense, siempre la tasa cupón solamente se utiliza para calcular el cupón y para valorizar el bono siempre es la tasa de mercado, la yield to maturity, la tasa de colocación, como queramos llamar. ¿Sí? Entonces teníamos el flujo de caja, el cupón, aplicamos la fórmula del valor presente de una anualidad, esto de acá más este pedacito de acá. Y entonces fíjense que justamente es como ustedes decían, el bono se coloca bajo la par. En vez de recibir 200, dado que el mercado exigió más que el 0,69 que ofrecía, se obtienen 199.703,45 euros. ¿Sí? Entonces, eso hace la diferencia significativa. ¿Duda hasta ahí? ¿No? Perfecto. Entonces, eso en general, bullet, cero cupón, que el que tiene perpetuo, digamos, que solamente va a intereses, o el amortizing o de cupones iguales, son los más clásicos que la fórmula de matemática financiera en el fondo te va a permitir hacer algo.
El resto de los bonos son más del tipo Transformer, porque en realidad lo que yo tengo que hacer es construir una tabla de desarrollo que se ajuste justamente a eso, porque si no, no va a tener ninguna característica que pueda simplificarte a una fórmula de matemáticas financieras. En ese sentido, creo que la versión digital, digamos, que hemos tenido de clase en la pandemia le suma harto, porque primero están adquiriendo habilidades de Excel súper importantes que el mercado nos pedía hace rato. Entonces, en la práctica, en el simplificarse los cálculos, en que las tutorías o algunas ayudantías se hagan en Excel, parece ser bien significativo. Por otro lado, lo que estamos viendo es que para valorizar un transformer, por ejemplo, antes uno tenía que hacer una tabla de desarrollo de 6 periodos, de 10 periodos, muy compleja, que aquí no paga, que sí paga, etcétera, que es como, digamos, el límite superior de la complejidad de un ejercicio de bono, y que con Excel parece ser más fácil, porque así uno puede chequear al tiro si llegó hasta cero, puede empezar a buscar los cálculos. Entonces pues parece ser que desarrollar esas habilidades, si les cuesta un poco Excel, sería bueno que con su grupo de estudio estén metidos en eso. Hacer la tabla de desarrollo para un bono transformer es lo mejor. En la realidad, casi siempre son transformers. Los bonos de largo plazo para una empresa son en general transformers porque se ajustan a los flujos de caja del proyecto. Entonces, quizás en un tramo es bullet, digamos, no sé, bullet 3 años, después tiene amortizaciones constantes por 3 años más, y después los últimos 4 años tiene cupones iguales. Entonces, como que va cambiando a través del tiempo, y de ahí es donde se acuña el concepto de bonos transformers. Estefano. Profe, cuando tengamos control y cuando nos toque la prueba de esto, ¿vamos a poder responderlo en Excel o tiene que ser a mano Sí. en PDF? Sí, está en Excel. Por eso, léanse con tiempo, por ejemplo, las instrucciones, y si ustedes quieren preparar un Excel o un Word que ya tenga todo, por ejemplo, y seguro que va a ser una tabla de desarrollo, entonces si ustedes quieren hacer un formatito, bienvenido sea. Si ustedes quieren las fórmulas que se necesitan ocupar, que están en los videos que yo les resolví ciertos ejercicios, también pueden tener eso, o sea, que tenga su nombre, que el archivo esté guardado el origen. Creo que los mayores problemas al entregar los controles de ejercicio cerca del límite o el nerviosismo de una prueba es que no guardé esto. Se fue a la nube y no sé cómo descargarlo en la nube, nunca se guardó, se cortó la luz, se apagó la batería, etc. Si ustedes lo tienen guardado y van guardando con regularidad, evitan que los problemas de forma le jueguen en contra en el fondo, que lo que nosotros queremos saber es si aprendieron los objetivos de aprendizaje o no. Así que se puede hacer en Word, se puede hacer en Excel. Las instrucciones están posteadas desde el primer día de los controles de ejercicio junto con las fechas, entonces léanla, porque aparte las instrucciones de las pruebas prácticamente las mismas de los controles de ejercicio. Entonces creo que cuando tengan un par de minutos para leer eso, suma para después que, oh, yo no sabía que en verdad yo le saqué fotos con el Cam Scanner y eso no se puede, para que lo tengan claro, y lo envía así. No, léanla con tiempo, para eso las posteamos el primer día, y este curso en particular, que es muy rápido, un tropiezo de ese tipo podría ser súper gravitante en el avance del curso. Profe, ¿puedes repetir eso, por favor? Lo ¿Qué del es Cam no? Scanner. No se puede, No se puede usar Cam Scanner. no. ¿Y cómo escaneamos el desarrollo? Bueno, en la instrucción está explicado cómo no deben hacer eso. Por eso lean las instrucciones del control de ejercicio. Es que si lo trato de explicar ahora es menos claro que lo que está ahí. Mejor leanlo directamente y va a ser súper, porque está basado en toda la experiencia de estos 4 semestres de lo que no debe hacer. Dice cuántas palabras, dice punto, cuál debería ser la extensión del archivo para que no fallen, por qué si lo hacen de otra forma va a tener un error, etcétera. Está todo muy detallado para que en serio leanlo. Háganme caso de las cosas que digo a veces en clase. ¿Sí? Entonces, con lo que preguntaban ayer al final como en el horario de consulta, mira, si en realidad la tasa de mercado, la Yield to Maturity o YTM es más alta que la tasa de cupón, entonces el bono se va a pagar menos, como en este caso. Te van a dar 199.000 en vez de los 200 que quería, y eso es bajo la paro con descuento.
si se da el extraño caso, que no se da mucho en las colocaciones públicas de bonos, pero sí en los private placement, las colocaciones privadas de bonos, que la tasa que tú ofreciste es la misma que quería la contraparte, entonces el bono se transa a la par. Es raro, no es habitual, pero podría ocurrir perfectamente. Si no, es bien probable que si la tasa de mercado es más baja que la tasa cupón, porque bajaron las tasas, porque la empresa se ve menos riesgosa, etcétera, entonces el bono se transe sobre la par o con premio. ¿Sí? Entonces, fíjense que el YTM o Yield to Maturity es la tasa que demanda el mercado, y el mercado obviamente pueden ser, pensemos en quien sea, pero pueden ser fondos de pensiones, pueden ser compañías de seguros, pueden ser una serie de inversionistas que tienen muchas lucas y generalmente, digamos, la venden las empresas, los gobiernos, por todas las razones que dijimos antes. ¿Sí? Entonces, por eso que hay una rentabilidad demandada o exigida por parte del comprador y hay un retorno ofrecido por la empresa o por el Estado o por el gobierno, que es el emisor o el vendedor. ¿Sí? Entonces, ¿qué creería uno? ¿Que es mejor emitir un bono sobre la par o bajo la par? Ninguno de los dos, ¿Por qué? por el valor del dinero en el tiempo. O sea, desde el punto de vista de la empresa o el emisor Ya. quiere exactamente la cantidad que pidió en el bono. Pero en principio, uno diría, oye, si yo pedí 1.000 millones y el mercado me pagó 1.030, ¿no es mejor tener 1.030 que 1.000? No necesariamente. ¿Por qué? Porque ¿qué haría con los otros 30? Y encima después los tiene que devolver de alguna forma, ¿no? Excelente, un punto premio. Eso es. ¿Qué hago con los otros 30? Uno dice, ah, sí, pero se colocó una tasa más baja, tiene más plata, pero ¿para qué, po? La empresa no es que quiera tener plata por las puras, porque fíjense que alguien compra un bono. ¿Por qué razón alguien compra un bono? Porque puede ganar intereses. Eso. Entonces no hay que olvidarse que estos 30 millones están generando intereses, son un pasivo para la compañía que es costoso. Entonces tú dices, oye, yo tenía un proyecto para desarrollar una bodega, 1.000 millones, listo, y me pagaron 1.030, oh, qué bueno, ¿qué hago con los 30? No hago más bodegas, despedido. No, porque no puede ser que el proyecto, y justamente en eso es lo que nos vamos a concentrar una parte significativa del curso, que el proyecto se vuelva bueno dado que me pasaron más plata. Si en realidad tú dices, oye, ahora hay que construir 500 metros cuadrados más de bodega, eso tiene que ser originalmente un buen proyecto, entonces debiste haber salido a buscar 1.030 desde el inicio, no 1.000, entonces como hiciste todo mal, despedí. Ah, no, no, no. Solamente 1.000 era el tamaño óptimo para la empresa, por ejemplo. Ya, pues si te dan 1.030, tú no te quedas con, o sea, te va a quedar con 30, que no tienes nada que hacer. Entonces aquí alguien dice, no, pero lo invierto en depósito a plazo, nada que ver. ¿Tu negocio es el financiero? No. ¿Para qué quiero 30 millones extra? Es súper probable que si tú lo inviertes genere una rentabilidad baja, o digamos nada, los dejo 30 ahí por si acaso. Bueno, es un activo que te está rentando cero, pero por el otro lado te está costando 2, 4, 5%. Y eso produce entonces parece originalmente mejor sobre la, o sea, así. ¿Sí? Entonces, los 30 millones extra te cuestan, pero te renta cero. No es que, no, aquí como clásico, no, pero que lo invierto en otros proyectos. ¿En qué otros proyectos? Si en realidad, todo de nuevo con la explicación. Avísenme cuando se explique bien, es que el internet funciona malito. A ver, miren, voy a apagar mi cámara por si acaso. A ver, ahí, ¿se escucha bien? ¿Aló, aló, aló? ¿Todavía escucha metálico? Ahí se escucha un poco mejor. Sí, se escucha un poco mejor. Un poco mejor. Está malo el Profesor, internet, por eso nos costó tanto iniciar. Ajá. tengo una pregunta que para un
un ámbito financiero, no sé, como un banco, por ejemplo. Al banco ¿no? sí le conviene vender bonos bajo la par. ¿Por qué? O sea, es que no me quedó claro de por qué siempre algo conveniente vender a la par al final. Si uno vendiendo bonos trata de beneficiarse económicamente de algún modo, ¿no? Aparte de Ya, intereses. wait, entendí. Ya entiendo por qué podría haber. Podría pasar esto. Ya. Primero voy a repetir todo el argumento de los 30 millones extra para que quede claro y después digo el intermediario que entiendes lo que te dices porque querría venderlos bajo la par. Ya. Tú vas a comprar unas bodegas 1.000 millones. Tú dices, oye, como me pagaron más plata, 1.030, entonces voy a construir más bodegas, pero así no funciona la empresa. Es ilógico que cuando tú fuiste a buscar plata, como la plata era más barata, ahora tengo que hacer más bodegas. Los proyectos son buenos o malos por sí solos. Si tú ya dijiste que tenías que construir 1.000 millones de pesos, voy a inventar 200.000 metros cuadrados y ahora tú dices que como te dieron 30 millones extras, vas a construir otros 1.000 metros cuadrados, no tiene ningún sentido y te despido porque te diste cuenta después que había que construir más. De plano, si el proyecto fuera bueno con 201.000 metros cuadrados y no con 200.000, entonces tú tuviste que haber pedido 1.030 millones desde el principio. Entonces, evalúas mal el proyecto y además, y en eso es lo que vamos a estar concentrados mucho más adelante, pero evaluaste mal el proyecto y además tuviste que mal financiamiento porque saliste a pedir 1.000 y tuviste suerte que tenías 1.030, todo mal. Además, yo dice, mira, no, esa no es la situación. Yo voy a construir 1.000, pero como me pasaron 30 extras, los voy a guardar como colchoncito. Ya, entonces voy a tener 30 millones guardados en la cuenta que rentan cuánto, si están en la cuenta corriente. 0. Cero. Cero. Y al otro lado cuestan 2, 4, 5%, lo que sea. Entonces, como el pasivo es costoso, entonces va a generar que rente cero y por el otro lado cueste algo. Y eso hace que la empresa quede peor. Gane menos plata, tengo menos flujo de caja para los accionistas, le pague menos dividendos como quieran verlo. Entonces, una mala idea que la empresa trate de colocar el bono sobre o quizás conseguir más que los 1.000. Tú necesitas 1.000, solo quiero 1.000, no quiero ni más de 1.000 ni menos de 1.000. Fíjense que también hay un error en la predicción. Una empresa para emitir un bono tiene que contratar un agente asesor que haga todo lo que discutíamos en las clases anteriores. Oye, que haga un roadshow para convencer a los inversionistas, que haga un prospecto comercial que además sea sexy para que venda la empresa, que haga una predicción de si esto se va a demorar 2 meses, en 2 meses cuáles van a ser las tasas de interés. Y si en realidad tú después dices, oye, es que no dio, no la chuntamos, es súper inútil porque yo te contraté a ti para que tú la chuntaras. Entonces como que queda mal parado el asesor financiero. Entonces el asesor financiero no quiere decir, oye, si no, yo le pongo una tasa de 100% diaria. Digo, ya, pues listo, obviamente el bono se va a transar porque le estoy ofreciendo una cosa ridícula. Pero eso no quiere decir que la empresa esté dispuesta a pagar eso. Quiere decir que él tiene que hacer o afinar la puntería para que la predicción esté súper, súper cerca de- y como no lo aplicamos la tasa de efectiva al momento de terminar vendiendo el bono. ¿Se entiende hasta ahí? Mucho más o menos, profe, pero Perdón. Y eso que le puse el cable para que iniciáramos y todo, pero es todo lo que estaba de- de- ok. Para un poco. Denme un segundo que voy a ir a ver si le muevo la antena, voy a dar un poquito más.
¿Aló? ¿Se escucha ahora? Hola. Sí, Ya, bien. ahí sí. Ya. Crucemos los dedos que ahora ya ha mejorado con la nueva dirección del router. Entonces, 30 millones extra, nada. Es obvio que en el sentido contrario parece ser más complicado todavía, porque si tú necesitabas 1.000 millones y te prestaron 970, 950, te faltan. No puedo hacer el proyecto y ya emití el bono, voy a hacer un ridículo gigante. Es probable que los 30, 50, 80, lo que te haya faltado, lo vayan a tener que poner los accionistas, por ejemplo, o vaya a tener que salir a pedir un préstamo o alguna otra fuente para financiar la diferencia. Bueno, eso ya va a generar un problema, ¿sí? Ahora, para los bancos, por ejemplo, que era lo que sugerían, venderlo sobre la par, por ejemplo, o comprarlo bajo la par y venderlo sobre la par, ese no es el negocio del banco. El negocio del banco, digamos, estoy pensando en el corredor de bolsa solamente, que me parece hacia donde iba la dirección, es que te pagan una comisión. Entonces tú recibes, por ejemplo, una comisión del 1% sobre los 1.000 millones. Entonces, tú no quieres que el bono valga 1.050, perdón, que eso sea el 100, el 101, el 102, el 105, el 150% de lo que se pidió, o el 90%, a ti te da lo mismo. A ti lo que te importa es el monto total. Y la confianza con la compañía se logra mucho más si tú estás a la par. Para que la compañía Invento trabaja con JP Morgan y siempre vuelva a que JP Morgan sea su agente asesor, su corredor de bolsa, y en el fondo le haga todos los productos de este área como de banca de inversión, no de banca comercial que de préstamo, justamente si sale a la par. Entonces es mejor negocio en el banco como relación de largo plazo, digamos, que los bonos se coloquen a la par, porque su comisión monetaria no cambia si es sobre la par o bajo la par, y su negocio es intermediación, no es comprarlo barato y venderlo caro. En ese sentido, ahí ya el porcentaje de la par quizás no tiene tanto sentido. Lo que tú sí quieres es comprarlo cuando las tasas estén súper altas y venderlo cuando las tasas estén súper bajas, porque el valor presente va a haber subido mucho y ahí está el capital yield o el rendimiento que tiene en el capital en el fondo, la ganancia que tiene solamente porque suba el precio, además de que te haya pagado los intereses. ¿Sí? ¿Es más o menos claro hasta ahí? Sí, pero igual hay algún caso en que alguien se beneficie con que esté sobre la par o bajo la par. Mm, 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 mm. A mí no se me ocurre. Me parece que podría haber algo, pero ni siquiera ahora. Diría que históricamente puede haber en algún momento un beneficio tributario, al menos en Chile. No, no puedo hablar por las normas tributarias de otros países, pero me parece que en algunos momentos, sobre todo para incorporar en la contabilidad este descuento o premio que se incluía como una cuenta, que es un error en IFRS y todo lo que ustedes van a ver en la universidad, no se hace así, pero creo que históricamente en algún momento puede haber un beneficio de tributario, pero una cosa súper, súper rebuscada. Diría, hoy en día hacia adelante no hay ningún beneficio de eso. Vale. Matías, Que uno para buscar financiamiento igual, si lo ponemos en perspectiva, es mejor que sobra que falte, ¿no? Porque como usted dijo, si es que conseguimos menos, no voy a hacer el proyecto. Así que, o sea, la ideal sería buscarlo a la par de lo que queremos, eso es. pero, pero no, es muy complicado que sea a la par, pues, así que sería mejor que sobra que falte, ¿no? Aunque O nos sea, es cueste que lo no, que decía. no es muy complicado que quede a la par. Es difícil que se trance a la par, pero en el fondo, claro, lo colocan al 100,55% o al 99,83%. No es que quede así como al 70% del valor par, porque las tasas no se mueven tanto más rápido. O sea, y fíjense que, por ejemplo, podría ser que matemáticamente, fíjense, aquí el bono se transaba bajo la par en este ejemplo. Tú pediste 200 y te dieron 199,703, o sea, te faltaron 300 euros de 200.000.
es el 0,15%, la diferencia es muy, muy baja, ¿entiendes? Y las tasas en lo que se movían de acá era con unos datos reales, el monto era más chico porque si no me iba a quedar 200 millones de euros, pero en el fondo eso es lo que se podrían mover las tasas en 1 o 2 meses. Es difícil que el bono quede así como al 50% del valor par. Cuando pasan los años, que es lo que vamos a ver ahora, sí el bono podría quedar muy por debajo de la par o muy por sobre la par, es mucho más sencillo. Ya, pero ¿Entiendes? profe, Entonces, ajá, que en este caso nos da 199,700 sí. y nos faltaría, en ese caso hipotético, que en verdad necesitamos esos dos. ¿Qué pasaría? No sería tan grave como para la empresa, ¿cierto? Que al final la diferencia sea tan pequeña, como que podría costar el proyecto igual, ¿o no? Ya. Eso depende de dos cosas más, que me parece que algo más de finanzas corporativas, un poco como que excede a los objetivos de aprendizaje de este curso. Pero dado que salió la pregunta, voy a tratar de simplificarlo en el fondo. Cuando tú contratas a un agente asesor para que te venda bonos, es más normal que ocurra con acciones, pero cuando te venda cualquier instrumento financiero, yo llamo a JP Morgan y le digo, oye, mira, yo quiero esto, ya. ¿En qué término lo quieres? Ya. Cuando tú salgas a vender el bono, quiero un firm commitment o un best effort. Conexión inestable. Voy a apagar la cámara. Cuando tú aceptas el contrato con el asesor financiero, firm commitment, él te dice, ¿cuánto quiere? 200.000, ya, 200.000 es lo que le aseguro que va a conseguir. Así que si le pagan 199, 198 o 100, él pone la diferencia. Lo que pasa es que ahí la comisión que cobra por asesorarte es más alto, así hace el mejor esfuerzo, el best effort, que son como las dos formas en las que trabajan los asesores financieros, los bancos de inversión. Entonces, best effort, por ejemplo, dice, mira, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para llegar a los 200.000, pero si no llego a los 200.000 no llego y chao. En ese caso, por ejemplo, en Chile lo que se da más es el best effort. En Estados Unidos lo que se llama el firm commitment. Entonces depende un poco en el cómo yo haya estructurado el contrato de servicios con el agente asesor. Primero. Segundo, para protegerse son las empresas, que es algo que yo sí dije, generen esto. Nosotros dijimos, ¿dónde lo dejé? Quizás está mucho más, mucho más. Acá. Nosotros dijimos que la empresa colocaba los bonos en cortes, porque imagínense, y ahora yo les voy a mostrar el bono real de Agua Andina, pero que tú dices, oye, ya tengo 5 millones de UF. Es súper difícil que alguien sea capaz de comprar 5 millones de UF. Entonces la empresa va a decir, ya, yo voy a emitir 1.000 bonos como estos, 10.000 bonos como estos, y va a conseguir que se obtengan 500 UF. Entonces, si tú dices, oye, ya, para conseguir los 5 millones hay que vender 10.000 cortes de 500 UF, 10.000, sí, creo que 10.000. Entonces tú vas a decir, mira, empiezo a llenar el libro de órdenes. Aquí hay un corredor de bolsa que dice, ya, usted, Matías, quiere tanto, Nico quiere tanto, Josefa quiere tanto, ¿sí? Ya, hasta que se consiga toda la plata que quiere la empresa. Entonces, si a ti te falta, la gente, bueno, la empresa y el agente asesor acuerdan que tú puedes seguir vendiendo más bonos hasta conseguir justamente la plata. Pero por eso yo les decía que, por ejemplo, si tú quieres 5 millones de UF y tuviste que vender 5 millones 100 que te la compraron con descuento, igual consigo los 5 millones. Si estás sobre la par, quizás tú para llegar a los 5 millones de UF tuviste que vender solamente 4 millones 900. Entonces, depende un poco de la sensibilidad que tenga respecto a si el bono es como sexy, es súper atractivo para el mercado y hay una sobredemanda, o el bono no es tan atractivo. Entonces, por ejemplo, bien, Casino Enjoy ahora, que estaba en una situación súper complicada financieramente, salir a emitir un bono convertible, una cosa como bien no habitual para el mercado, y le costó meter el bono. En cambio, hace un par de años, Grupo Patio, dedicado a los strip centers, emitió un bono súper atractivo para el mercado, que el mercado demandó 4,4 veces más de lo que ellos emitían. Entonces tú dices, oye, fue un éxito, todos se abrazaban. A mí me toca ver muy de cerca el caso, y todos se abrazaban y decían, oye, ¿por qué no emitimos otro bono más? Ya, pero ¿para qué? Como que ahí uno dice, ay, la rompí, ahora hay que ir de nuevo para emitir un bono, pero ¿para qué?
¿Dónde vamos a construir más mall? Está bien, vamos a conseguir una tasa súper baja, pero aún así hay que pagar una tasa. ¿A quién se lo arriendo? No tenemos, no, sacamos un terreno, algo vamos a hacer. No, si no es tan fácil. Hoy tengo que construir un mall, entonces, ¿qué hago mientras tanto se está construyendo el mall o el strip center o la oficina o las bodegas? Ahora se ha diversificado mucho más Grupo Patio, pero que no da, po. Tengo 2 años parado el proyecto con 0 arriendo y tengo que pagar intereses. ¿De dónde salen los intereses? Quizás con la misma plata de los bonos tengo que empezar a pagar los intereses y eso obviamente va a resultar. ¿Se entiende? Entonces, para que se consiga ese monto y no te falte, la empresa emite corte. Y además, de finanzas obviamente no quieren funcionar al ras, no quieren decir, "Oye, necesito 5 millones y 2, bueno, algo de caja porque esa caja fundamentalmente le cubre estos déficits". Entonces tú dices, y si tiene 100 millones de dólares en caja y sale a buscar 1000, le faltan 10 o 20, que podría ser una variación normal, perfectamente lo cubre con la caja operacional en el fondo que tiene la compañía. ¿Se entiende? Perfecto, profe. Sí, súper. Profe. Y en lo que dijo del best effort y el primero, no me acuerdo qué era, El firme commitment, si compromiso firme. Ajá. eso, igual el asesor tiene que ganar en los dos casos, ¿no? Porque al final no tiene sentido que le consiga todo sin ganar. Y en el primero era por comisiones, que al final la comisión era más grande porque sí o sí le va a pagar. En los dos son por comisiones. Solamente que si tú haces el compromiso firme, como yo te estoy dando la seguridad, el que se lleva el riesgo el asesor. Entonces ahí te cobra, por ejemplo, 2% de la emisión. Si solamente haces su mejor esfuerzo, entonces te cobra 1,5 o 1 de comisión sobre el monto total que consiga. Porque el riesgo ahí se lo lleva Entel, Agua Andina, no sé, el emisor del bono, el riesgo, no el banco. Pues diría aquí local, no sé, el BCI o el Santander, no se lo lleva el riesgo ahí. Ya, perfecto. ¿Dudas hasta ahí? ¿Qué otras dudas? ¿No? Perfecto. Entonces, ya. Ahí lo que nosotros hacemos, mira, ojalá que sea a la par, por todos los argumentos que dije. Entonces, ciertas cosas que tienen que ver con la realidad de los mercados, es que uno diría, mira, hubo un tiempo que se empezaron a emitir bonos muy largos. Primero Matusalén, que eran bonos a 50 años. De nuevo internet en esta. No. 50 años eran los bonos Matusalén. Ojalá no se escuche muy metálico. Entonces, empezaron a emitir ya oro 10 años, 20 años, 50 años, que eran los bonos Matusalén, y el primero en quejarse fue el Internal Revenue Service en Estados Unidos. Dijeron, mira, este bono tiene un plazo muy largo. ¿Qué tiene? Bueno, que si tú pagas demasiado lejos, en realidad devolver la plata casi que no vale nada. Por ende, tú estás tratando de camuflar algo que tiene más características de patrimonio, que era lo que discutíamos ayer en la noche sobre los bonos perpetuos, subordinados, convertibles contingentemente, los COCOS. Entonces dijeron, tú estás tratando de camuflar, por ejemplo, una emisión de acciones o un instrumento de patrimonio como un bono. Y eso tiene una ventaja. Los bonos generan intereses y ese gasto por intereses se reduce tributariamente, por ende tengo una utilidad más baja y pago menos impuestos. Si tú emites acciones y pagas dividendos, esos dividendos no son un gasto y por ende no son tributables, menos la empresa. Entonces, eso que la empresa al menos tiene un incentivo a endeudarse, porque los gastos derivados de ese financiamiento sí son deducibles tributariamente o son, digamos, producen esta especie de escudo tributario de que termino pagando menos impuestos en el total. Entonces dijeron, oye, tú estás tratando de camuflar estos bonos, primera advertencia. Pero después Disney lo llevó más allá e hizo el bono Sleeping Beauty y en el fondo el bono Bella Durmiente decía, oye, a 100 años te voy a pagar, que nosotros lo mostramos, y después lo siguió Coca-Cola, lo siguió IBM, y después empezó como una saga de bonos súper largos. Después las empresas de ferrocarril emitieron bonos a 445 años, después una empresa canadiense, si no me equivoco, o era un banco, una empresa de ferrocarriles, lo emitió a 1000 años.
y después de plano entonces se fueron a los bonos perpetuos. Dijo, yo prometo pagar para siempre. ¿Se entiende? Entonces, eso generó que se empezaran a tener mucho más esos bonos, porque en el fondo, cuando se empezó a generar esta idea de que el capital que tenía la empresa fuera de calidad, en el fondo no es que si ustedes ponían la plata, pero no empieza a ir mal en esta empresa, ustedes se arrancan y reventamos la empresa, sino que ustedes se van a quedar a bordo y si se hunden, nos hundimos todos juntos. Eso es el concepto del capital de calidad o el capital como central o el núcleo del capital, el core capital, y entonces generaron ciertas cosas. Dijeron, mira, ustedes pueden prestar a tal gente el capital que es Tier 2, pueden prestar al Tier 3 a alguien, y pueden prestar el Tier 1, la parte más dura, solamente a un tipo de personas o empresas. ¿Se entiende? Entonces, para evitar todo lo que discutíamos ayer de la crisis subprime, los bancos se les reguló en esta nueva normativa que se llama Basilea 3, porque como que los reguladores del mundo se juntan en Basilea. Por eso la primera vez fue Basilea 1, después Basilea 2 y después de la crisis subprime Basilea 3, y entonces empezaron a emitir mucho más de estos bonos. ¿Entiendes? Entonces, fíjense, el banco más o menos aquí así se ve, y aquí lo que hay que entender, sobre todo para mercados de bonos, es el riesgo que tiene asociado a la tasa de interés. En el fondo, tú dices, mira, hay algunos depósitos que es lo primero que se va a pagar. O sea, si la empresa quiebra, está en la exigibilidad. Cuando los que tienen más claro el concepto en contabilidad, cuando tú haces el estado de situación financiera o balance, pues ordenan los activos por liquidez y los pasivos por exigibilidad. Es decir, el primero que le vaya a pagar es la primera línea, y el que esté más abajo entonces va a ser el último que le paga. Entonces, fíjense que primero yo le pago a los depositantes. Si ustedes tienen ahorro en el banco es el primero que les va a pagar a ustedes. Después, por ejemplo, algún fondo que esté garantizado, un secured funding. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de bonos que separaron contratos de arriendo, que separaron cuentas por cobrar en el caso de las casas comerciales, que separaron los créditos hipotecarios en el caso de los CDO, eso va a ser los segundos que se cobran ahí. Después, si el gobierno puso la cara, por ejemplo, en el caso de las aerolíneas, por mucho tiempo en Estados Unidos, el gobierno ha garantizado la aerolínea para que ellas puedan ir a conseguir costos de financiamiento mucho más bajos de lo habitual. ¿Sí? Entonces, ahí donde está el Government Guaranteed Debt. Después, si no tiene ninguna garantía, fíjense que los tres primeros están garantizados. El depósito a las personas garantizados por el Estado. Después, que la empresa haya dejado algún activo, o que en el caso más corporativo, digamos, el gobierno ponga la cara por la empresa. Después se tienen los bonos o los fondos que sean senior, que se cobren primero que todo el resto, pero que no tengan ninguna cantidad. Senior unsecured debt. Y después entonces empieza esta idea del Tier 2, la parte alta, la parte baja, etcétera, y el que está ahí abajo, fíjense, el Tier 1, o sea, esa es la deuda de última prioridad, es al final lo que está al fondo de eso. Y eventualmente uno dice, oye, ellos están solamente por encima de las acciones preferentes, pero eso ya de plano es patrimonio, o las acciones comunes u ordinarias, que eso ya están al fondo de la fila de pago. Por eso aquí lo más, quizá más fácil de ejemplificar es que ustedes dicen, oye, si quiebra esta empresa, hagamos una línea de pago a los que hay que pagarle. La línea sería de esta forma. ¿Se entiende? Y los bonos de los que estamos hablando, que sean perpetuos, que sean súper subordinados, o sea, se cobren al final y que se puedan convertir ante cualquier contingencia en acciones, justamente son ese rango que está ahí en el Tier 1. Entonces, fíjense que va aumentando el riesgo hacia abajo, entonces los que están abajo, por eso dice highest risk, y entonces los últimos que se pagan son los de mayor riesgo, y para suplir ese mayor riesgo, ¿qué se les debe ofrecer a sus inversionistas? Para suplir el mayor riesgo, ¿qué se le debe ofrecer a esos inversionistas? Mayores retornos. ¿Interés? Eso es, mayores retornos, mayores tasas de interés. ¿Se entiende? Esa es la relación fundamental con el mercado de bonos que nosotros queríamos ejemplificar en ese caso. ¿Sí? Entonces, güey, no sé por qué puse 00. Me eché las láminas ahí. Denme un segundo.
algo de haber escrito mal. Pero ahí sí. Ahí sí. Como ya empezaron a emitir bonos a 50 años, Ford, Boeing, después Disney lo llevó a otro nivel, los Century Bonds, o ellos primero lo llamaron el bono Bella Durmiente para hacer una analogía con Disney, 100 años, después ahí está el West Shore Railroad que yo les decía 475, yo dije primero 445, estaba cerca, y después ya llevaron a 1000, y entonces ahí está Canadian Pacific Corporation. Y entonces después el Internal Revenue Service, que sería como impuesto interno, dijo, no, ya, ustedes están tratando de camuflar las acciones y hacerlas pasar como bonos, porque que me devuelvan la plata en 1000 años nadie lo sabe, en realidad va a ser un valor presente, como que tuvo que bajarse el tenor, el plazo, la madurez de los bonos, porque si no esos gastos por intereses iban a ser objetados tributariamente y algunas empresas todavía, aunque con los gastos objetados, decidieron aún así financiarse en plazos muy largos. Aunque tributariamente ese gasto fuese rechazado, todavía fue algo que aceptaron hacer la empresa. Sobre todo después de los 90, cuando ya los 2000, sobre todo subprime, etcétera, las tasas empezaron a bajar dramáticamente y eso hizo que los bonos cada vez fueran plazos más largos. ¿Sí? Para tener una idea, por ejemplo, ya se empezaron a emitir bonos a 100 años las empresas, sobre todo de servicios básicos, que tú dices, oye, este es un negocio súper estable. Entonces, EDF, Suez, Electric de France, en Francia, obviamente, emitieron bonos a 100 años como en años recientes, digamos 2011, 2014, etc. Para entender el tamaño del mercado, ¿cuánto creen que es lo mínimo que una empresa emitirá en bonos? En millones de dólares. ¿Cuánto será lo mínimo que emite? 1000, Ya, es muy grande. Es menos que 1000, el mínimo. 10, 100 millones de dólares. Ya, te honra. Ya, 100 parece ser algo más razonable. En el caso de Chile, un poquito menos. Quizás diría que en Estados Unidos 100 se queda corto, pero en el caso local es súper raro que una empresa emita menos de 50 millones de dólares. No se justifica porque en el fondo imagínense que ustedes van a contratar un asesor y el asesor les va a forrar 1 o 2 millones de dólares así para partir, costo fijo, y ustedes dicen, oye, voy a conseguir 50, capaz que me cobro los mismos 2 millones para emitir 1000 millones, tipo como Cencosud, por ejemplo, o como Celulosa Arauco, a veces Soquimich. Entonces tú dices, no, pues en ese caso, ahí mejor el prorrateo, digamos, la economía de escala de pagarle los 2 millones al asesor es mucho más alto. Entonces, cuando son menos de 50 millones, viene, por ejemplo, las cajas de compensación han emitido lo más pequeñito, 800.000 UF. Entonces, eso dio 40, 45 millones de dólares en ese momento, pero ese es como el mínimo. Si tú vas a pedir 10 millones de dólares, va al banco mejor. ¿Se entiende? Al menos en las colocaciones públicas, que es lo que estamos diciendo, y hago un tremendo rocho, me demoro, etcétera, preparo esto, contrato un super asesor. Si haces un private investment, que cada vez es más normal, porque la ley de Estados Unidos tiene una cápita especial, la regla 144A, que en el fondo la ley del mercado de valores dice, mira, aquí si usted llega a un acuerdo con el fondo de pensiones de los profesores de California, con CalPERS, y usted se encosú dice, oye, ya me compran 300 millones de dólares, ¿cuánto quieren ganar? 6%, listo, ya cerramos, no hay ningún problema. Pero eso es una colocación privada. Tú no tienes que orquestar a conseguirlo directamente en la bolsa, y justamente eso se ha dado mucho más para los bonos pequeños. Virutex, por ejemplo, de la esponja, emitió un bono en private placement de 20 millones de dólares, después repitió con 30 millones de dólares, que son mucho más pequeñitos, pero que en el fondo tú dices, oye, no es un monto tan chico como para ir al banco, pero tampoco es tan grande como para ir a buscar a la bolsa de Nueva York, la bolsa de Hong Kong o de Inglaterra o cualquier otra. ¿Sí? Entonces, cuando quedan en ese intermedio, dicen, oye, ¿qué pasa si voy y me junto con 4 o 5 fondos mutuos, compañías de seguro, FP, le digo, ¿cuánto quieren ganar ustedes? Y esto es más bajo que lo que me cobra el banco, pero eso me va a cobrar mucho menos, no hay que preparar esta financiación, no inscribirlo en el regulador, en el caso de Estados Unidos, la SEC, la Security and Exchange Commission. Entonces,
disminuye mucho los costos de emitir un bono en esas condiciones. ¿Se entiende? Entonces, si es un private placement, 20, 30 millones de dólares se han hecho, aunque también Amazon hizo un private placement de 12.000 millones de dólares. No, no diría que como un indicativo específico el que, porque sea privado, sean montos pequeños. Porque imagínense, cuando tú vendes, de hecho creo que el de Amazon fue más, compró Wholesale Foods por 12.000, me parece que fueron 16.000 millones de dólares. Entonces tú dices, oye, si yo pago el 1%, que no una super comisión, de los 16.000 millones de dólares, son 160 millones de dólares. Entonces, si das un private placement, dado que es una colocación privada, el bono es menos líquido, es más difícil deshacerse del bono. No es imposible, pero es bien difícil. Entonces, las tasas que se cobran son más altas porque no se negocia en la bolsa, es menos competitiva la tasa que se tiene. Pero si esa tasa, tú eres una super empresa conocida por todos como Amazon, y en verdad la tasa sube marginalmente, capaz que esos intereses extra se anulan con el no tener que pagar 160 millones al asesor, quizás con 3 o 4 millones de dólares el asesor me va a ayudar. Entonces, el ahorro que se produce en los costos fijos se compensa quizás con algunos intereses un poco más altos a futuro y aún así te queda algo. ¿Se entiende? Entonces, si es bono público, mínimo unos 50, 100 millones de dólares. Por el otro lado, lo máximo que se ha llegado a emitir, por ejemplo, aquí les puse algunos hechos estilizados. Por ejemplo, AbbVie, empresa farmacéutica, 2012 emitía 14.700 millones de dólares. Y las farmacéuticas en general, cuando tienen la posibilidad de ir a vender un bono, pegan duro. Roche, por ejemplo, 16.500 millones y antes había emitido ya 14.300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque fíjense que la información, por eso que lo que hay que entender es mucho el cómo funciona la empresa. Las empresas farmacéuticas tienen información que pueden compartir con todo o que no pueden compartir todo. No pueden. No pueden, ¿por qué? Que hay como información privilegiada, intereses y Eh, no sé si sería información privilegiada, pero ¿por qué un laboratorio no querría compartir su información con el resto del mundo? Porque también como tienen ciertas recetas y cosas que son sus ventajas competitivas que compartir esa información perderían. Eso es tal cual. Tener esa información como de proyectos de investigación y desarrollo, cosas súper críticas, esto también funciona para las empresas súper tecnológicas, etcétera. No la puedo andar revelando, sino la competencia me copia. Yo había invertido 1.000, 2.000 millones de dólares en una investigación y la competencia me copia gratis y saca el producto, se roba al ingeniero acá, etcétera, lo que sea, que la embarramos. Entonces, las empresas cuando realmente hacen un prospecto tienen que darle información. Si ustedes me dan, si yo les doy poca información sobre un bono, les digo, mira, compren este bono, ¿para qué lo va a usar? No sé, fines corporativos. ¿Ustedes confían o desconfían? Desconfían. Desconfían. Y si desconfían, entonces, ¿cómo me van a cobrar la desconfianza? Con altas tasas de interés. Eso es. Entonces la empresa dice, oye, si le doy la información me van a dejar las tasas, pero podría ser que la competencia me copie. Entonces no avisan mucho sobre proyectos, por ejemplo, que estén en desarrollo, que no estén patentados, etcétera, y por eso no lo hacen tantas veces. Oye, no puedo estar 5 veces al año emitiendo bonos, 10 veces al año, porque si no queda la... voy a quedar en cero proyectos y la empresa va a ir para abajo. Entonces, cuando salgo a buscar plata, de una vez ya revelo todo y saco montos gigantescos para financiar 20 proyectos, 50 proyectos, en vez de haber emitido 16 bonos por 1.000 millones de dólares, voy por 16.000 al tiro. ¿Se entiende? Entonces, ahí sí, por ejemplo, uno dice, oye, pero no tiene los proyectos actuales, no, pero tiene un presupuesto de investigación y desarrollo que no sabemos si se va a convertir, pero ya es, digamos, un poquito más complejo en el sentido de que esa empresa en particular tiene como esta poca flexibilidad de revelar información. ¿Se entiende? Por eso que las farmacéuticas generalmente emiten montos súper, súper grandes de bonos.
Apple, que no tenía ni un bono hasta el 2013, se puso a emitir bonos como locos, 17.000 millones, 12.000 millones, y después con los años ha completado 100.000 millones, porque en ese momento empezó un plan de recomprar acciones, es decir, iba y le decía, mire, pásenme plata en forma de un bono y eso yo lo voy a ocupar para pagarle un dividendo a los accionistas recomprándole su acción. En ese momento era 130.000. Me parece que el número al último trimestre ahora llegó una compra o una política de dividendos de 550 millones de dólares, y eso es la política de dividendos más grande de la historia. No podemos revisar cuando vayamos a la clase de acciones, ¿sí? Entonces, la empresa emite ese tamaño. Amazon, 16.000 millones. Ahí estaba el monto correcto en 2017 para ir a comprar a Wholesale Foods. France Telecom, 16,4 mil millones, o sea, 16.400 millones. Son como los montos muy grandes. El que rompió toda la vara fue Verizon. Verizon en Estados Unidos, recomprar una parte que le había vendido de Verizon Wireless a su competidor en Inglaterra, emitió el bono más grande de toda la historia de 49.000 millones. ¿Sí? Después, una empresa belga para fusionarse, si no me equivoco, con la empresa brasileña de cerveza, InBev, me parece que emitieron un bono muy, muy, muy cercano también a lo que era Verizon. 47.000, 45.000 millones de dólares, y eso es lo más grande que se ha visto en toda la historia de la unidad, de momento. ¿Sí? Argentina rompió el récord para refinanciar. Argentina, 31 de julio del 2014, perdón, entró en default. Y entró un año y medio como en una nebulosa que un juez de Nueva York lo bloqueó, que le dijo que sí, que no, que yo pagué algunos, no pagué a todos. Y después, el 22 de abril del 2016, se logró reestructurar esto. Entonces llegaron a un acuerdo que el 93% que sí le habían pagado le iba a comprar a un cierto valor al otro 7% y se iba a destrabar esto. Y ahí entonces Argentina pudo volver a los mercados de deuda extranjera e internacional, y ahí envió 16.500 millones, lo cual es la cifra más grande en la historia para los mercados emergentes. Eso quizás por un mercado desarrollado tipo Alemania es bajo, pero para los mercados emergentes es lo más grande que se ha visto en toda la historia. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta, y con eso nos vamos a ir al break, que es, oye, aquí si los bonos son súper grandes y son de plazos súper largos, por ejemplo, son sensibles a que suba o baje la tasa de interés, porque mientras más suba la tasa, más cae el precio y viceversa. Entonces, esa sensibilidad, justamente uno dice, podría ser un riesgo que los inversionistas quizás no quieren soportar. Y entonces ahora vamos a empezar a ver que los instrumentos de renta fija, que se le llama igualmente a los bonos, sean de largo o de corto plazo, quizás podrían tener una rentabilidad que no es tan fija como uno pensaría. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Vamos al break entonces y volvemos a las 10:04. Entonces, siguiendo con la tónica de cómo se ven y cómo se han comportado los mercados de bonos a través del mundo, fíjense en esto. Este es el precio con un porcentaje del valor par de los bonos que se comenzaron a emitir a 100 años que mencionábamos anteriormente. Entonces, fíjense que hay una línea rosada, ojalá se pueda ver, que parte inicialmente, que es Disney, y después parte un poquito después, una línea, quizá un rosado más intenso, después parte la línea negra, que es IBM, y después JCPenney, que es la línea celeste. Entonces fíjense que estos son bonos a 100 años, por ende pasan 20 años y aún así todavía hay muchas cosas que hacer en el fondo, y los cupones que restan por pagar son súper sensibles a cambio en las tasas de interés. Entonces, como con el tiempo las tasas de interés han descendido significativamente, el precio ha ido notablemente al alza, pero no para todos. Fíjense que crisis.com golpea mucho más aquí en torno al año 2001,
Después la crisis subprime también golpea mucho más acá a los mercados, pero sobre todo JCPenney, que hoy en día, el gráfico me parece que llega al 2015, hoy en día está quebrada la tienda, notablemente más bajo es. Entonces, fíjense que Disney, por ejemplo, llegó a transar a 150, 160% del valor para los bonos, porque obviamente la tasa que ofrecieron en el año 93 era mucho más alta que la que le cobrarían 20 o 25 años después, pero si te va mal, también el precio del bono es mucho más sensible a eso, y por eso que JCPenney se transaba al 60% del valor par y menos que eso también. ¿Se entiende? Entonces ahí hay uno de los riesgos que uno quiere cuantificar respecto a los bonos, el que el precio del bono puede cambiar y eso cambiar en referencia a las tasas de interés que se observan en el mercado. ¿Sí? Entonces, esa diferencia significativa produce que se identifiquen ciertos riesgos en los bonos. ¿Sí? Entonces, miren, veamos la tasa o un prospecto real del bono de agua andina que está en WebCurso. Entonces, miren, actualizo esto. WebCurso, aquí, WebC. Ahí. Aquí. Entonces, miren, dentro de las... Aquí está, compartir. Dentro de la sección de títulos corporativos, aquí en bono, este es el prospecto que queremos ver, por si acaso. Entonces, miren. Así es como se ve un prospecto real de emisión de bonos para que todos lo tuviesen claro. Entonces, obviamente yo seleccioné ciertas cosas, realmente es más grande, pero te dice, oye, ¿qué voy a considerar en la inversión? ¿Cuáles son los estados financieros? ¿Qué factores de riesgo existen ya? Y después, toda la documentación legal que necesita la empresa. Entonces, fíjense que para la parte financiera lo importante es esta descripción. Las principales características de la oferta. Oye, esta es la serie W de los bonos, que es de 3,3 millones de UF. En ese momento, más o menos unos 130, 140 millones de dólares. ¿Para qué se va a usar la plata? Rescate de la totalidad de los bonos de serie F, es decir, con un bono pago otro bono. Eso apunta al concepto de financiamiento estructurado que decíamos nosotros. Cuando tú incluyes deuda dentro del financiamiento de la empresa, la deuda se va a quedar ahí persistentemente a menos que, cambie como el objeto de la empresa y vaya en otra dirección, pero si eso no cambia, entonces debería quedarse ahí persistentemente. Y el saldo que quede, el refinanciamiento de otros pasivos de corto y largo plazo, por si no son por el mismo monto. Dos clasificaciones de riesgo muy buena, porque una empresa muy poco riesgosa, Guandina, AA+, es casi perfecta, digamos que es AAA. Así es como se transa en la bolsa, en la moneda que está denominado, y fíjense que el plazo es de 23 años, con 20 años de gracia parcial, quizás debería decir eso. Entonces, ¿qué creen que significa que sean años de gracia? Que no se cobran los intereses, pero sí se acumulan. Ya es una opción, es buena, entonces pues no se pagan intereses. Entonces, bueno, si no se paga intereses, no se paga nada, digamos. ¿Cuál es la otra opción? Está la gracia total y gracia parcial, ¿o no? Eso es, tal cual. Entonces, este de acá sería gracia total. Y si fuera gracia parcial, Nicolás, ¿qué sería? Gracia parcial es que es por un tiempo y que se pagan solo los intereses y no se paga como una cotización. Eso es, tal cual. Entonces, fíjense que por eso yo prefiero mostrar un bono real, digamos. Esto es gracia parcial, pero a veces, y diría que lamentablemente en la mayor parte de las veces, no se especifica qué tipo de gracia. Entonces, esto significa que es bullet, o sea, solo paga intereses por 20 años. Y después, durante 3 años, entonces se vuelve amortizing.
tiene amortizaciones, probablemente todas iguales. ¿Se entiende? Profe, una Entonces pregunta, fíjense que como... Ajá, que Matías. si tiene gracia total, ¿no sería como cero cupón? O sea, no cero cupón. Eso es, sí, tal ¿Sí? cual, cero cupón. Un cero cupón Ah, es un bono de gracia total. Bueno, en el fondo, ah, en la tabla de desarrollo, usted iría en cupón cero, como generó interés y no pagó nada, entonces acumula eso como que hay una desamortización y va creciendo el saldo infinito final. Eso es perfectamente. ¿Sí? Entonces, fíjense que uno dice, oye, como es la combinación de dos bonos, es un transformer. Y esto es un bono real, súper estándar, además, no es que haga ninguna cosa mucho más sofisticada. Entonces, fíjense que estas son las características como esenciales que uno debería ver para adquirir el bono. Oye, ¿qué puede hacer? El bono se emitía, si no me equivoco, 2014. Después, aló, aló, Sí, claro, profe. hola. Por fin, perdón, se cayó el internet. Ya, buenísimo. Entonces, vuelvo a compartir lo que estamos viendo de agua andina. Aquí está.
¿Aló? Se escucha más o menos. Escucha muy mal, profe. Voy a montar lo mejor posible, pero como ven, ya se ha caído un par de veces. Se le escucha como cortado. Pero voy a ver si agarra mejor. Pero voy a tener la cámara apagada en el fondo por si acaso eso nos permite que los dedos ojalá no se caigan. Entonces lo que yo les decía era lo siguiente, que hay opción de rescate anticipado. Y aquí la opción de rescate anticipado, cuando los bonos son bastante largos, fíjense en este caso 23 años, siempre contemplan esta opción, porque en el fondo tú dices, oye, si la tasa parece súper baja ahora, pero en retrospectiva, en 5, en 10, en 15 años, parece que la tasa fuese muy alta, entonces hace un rescate anticipado, emite un bono a otra tasa, ¿sí? Entonces ahí lo que uno generalmente considera es lo siguiente. Una condición que es at whole. Y dice esto. Te voy a pagar el mayor entre todos los flujos que queden, en el fondo los cupones que queden, descontado la tasa de referencia más 85 puntos base. ¿Cuál será la tasa de referencia para un bono? La de mercado. Repito. Sí, ¿cuál es la tasa de mercado? Por un punto premio. ¿Cuál será un bono para saber si su tasa es muy alta o muy baja? La inflación. La No. tasa de interés. La comparación de la tasa de mercado con la tasa carátula. Sí, pues, pero ¿cuál es la de mercado? Porque eso suena bien en el papel, La ¿La de la tasa de conveniencia. colocación? La tasa de pero interés ahora de los vaya, bancos. no. Pero ya están casi bien. ¿No es la de colocación? Tienen que ser otros bonos, sí, pero no sé lo que es. Suena bien en teoría, pero no sé. Sería la tasa de interés de Pero los bancos, ¿o no? Ese sería como no, ¿No es ese no del todo. 3,30%? O algún banco en especial, pero del está Banco cerca. Central. Eso es, un punto premio. Acuérdense de enviarme los correos, los puntos, ¿no? Porque así partimos la clase, y partimos matemáticas financieras. El que tiene la menor tasa de descuento posible es el Banco Central. Por ende, lo que uno observa ahí es si se endeuda, voy a inventar, 5% al año, entonces las empresas van algo más arriba. Por eso fíjense que una empresa súper segura, tiene una llamas aguandina, se endeuda del más Profe, no se escucha. si Profe, no se escucha nada. puntos el equivalente a internet. Sin ver que desconectar. Ahí creo que volvió, profe.
Aló, 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 aló. Ah, ¿por qué? Profe, creo que ahí se escucha, ¿no? ¿Está hablando? ¿Me escuchan? Ahí sí. Aló, aló. Ya, bien. Maldito internet, lo siento. Ya, entonces voy a retomar de cero. Lo que veíamos era la condición de
¿Aló? La profe, Volvió, profe. No, por perdido. Volví, después, no sé, de 10 minutos volví. Pero 10 personas. Entonces, dije, podría volver a pasar esto y después yo voy a ir más a donde hay un internet y la última partecita de la clase, los últimos 35, 40 minutos, se los grabo en un video para que después lo tengan todos y lo puedan ver. Y yo lo voy a tratar de subir lo antes posible para que ojalá no pase de hoy día y le subo lo que bonos y los riesgos que van a correr los bonos. ¿Les parece? Vale, profe. súper. Listo. Perfecto, profe. Gracias por aguantar. Que estén bien. Chao, chao. Ya, Chao, chao, profe. profe. Chao, lo siento.